Permíteme hacer un par de precisiones porque la verdad, yo por eso a veces como que me alejo de Twitter, porque post tras post y es imposible estar desmintiendo y desmintiendo y desmintiendo cada aseveración. A ver, iniciemos con el tema del Fondenfer. Sí, evidentemente no nací en 1985, nací en el año 2002, pero la verdad basta leer un poquito de historia para poder nutrirse de experiencias que uno no vivió. Estoy seguro que conoces los hechos naturales de la Revolución Mexicana y a pesar de que no viviste ni naciste en ella, sabes lo que pasó. ¿Por qué? Porque solamente basta para informarse. Ese asunto como que de juvenear, de chamaquear está un poquito gastado en 2023, pero bueno, te voy a Sí, decir experiencias que, no, te pido que no me interrumpas, por favor. Te voy a contar experiencias que sí viví. Inundaciones del 2007, esas sí las viví en Tabasco. Te voy a contar qué es lo que hacían con el Fonden. El exgobernador priista de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, lo que hacía era tomar los fideicomisos del Fonden que en esos momentos solicitaba al gobierno federal y lo que se armaba era un sacrosanto circo. Ahora yo veo a muchos en la oposición que están criticando la ausencia de Andrés Manuel López Obrador, que pise físicamente el puerto de Acapulco. Perdón, Andrés Manuel López Obrador ha estado sobrevolando Acapulco, lo ha hecho la Secretaría de la Marina, lo ha hecho las instituciones del gobierno federal. Sin embargo, hay un personaje que se idolatra, que se endiosa en la derecha, que nada más viven de las fotos y de los recuerdos sin contexto. Felipe Calderón Hinojosa, cuando se inundó Tabasco, Felipe Calderón solamente estuvo en Teratefer 12 horas. 12 horas y la mitad estuvo en reuniones con Andrés Rafael Granier Melo para gestionar los recursos del Fonden. Te voy a decir que Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del PRI, ¿no? De esos que no les gusta recordar mucho en la oposición, en la Alianza Va por México, se le descubrió no solamente los famosos audios donde reconoce tener 600 pares de camisa y de zapatos y lo que sea, sino que en un departamento de su hija y en propiedades de él se descubrió una fortuna de 7 millones de dólares, que es aproximadamente casi unos 88 millones de pesos. Te voy a decir, Fer, que coincide esa cifra de dinero con lo que reportaba la auditoría del estado de Tabasco, que no se utilizaron para solventar la tragedia de las inundaciones en 2007. ¿Qué es lo que pasaba con el Fonden? Como no se podía rastrear, como no se podía tener en dónde quedaba todo ese dinero, se lo fregaban los gobernadores. El hecho de que hoy no exista Fonden no significa que no exista recursos, que no haya economía, que no haya inteligencia, que no haya tantos recursos económicos como recursos humanos para solventar una crisis. Y para muestra un botón, y nuevamente con una inundación en el mismo escenario, 2020, Tabasco. Andrés Manuel López Obrador se dirige al estado de Tabasco ya con la eliminación de todos los fideicomisos, incluidos el Fonden. Y en ese caso, Fernando, ¿sabes qué es lo que pasó con el dinero? Se le dio a todos los habitantes del estado de Tabasco que fueron censados, al igual como los que están siendo censados en este momento en Guerrero, en Acapulco, en Oyuca de Benítez y demás poblaciones damnificadas, se les restauró sus viviendas y se les otorgó servicios de electrodomésticos que incluían desde refrigeradores hasta microondas, hasta estufas y demás. Todo lo que perdieron se les fue resarcido por parte del Estado mexicano. Este hecho demuestra que no era necesario, que no era imprescindible, que no era de a fuerza tener el Fonden para poder solventar y enfrentar crisis de este estilo, ¿no? Es lo que está pasando ahora en el estado de Guerrero. Me hablas de que ahora parece que el presidente López Obrador es una víctima por el tema de los medios de comunicación. Insisto, Fernando, yo sí estuve allá y yo sí vi cómo se comportaban los medios de comunicación. Un reportero de Televisión Azteca estaba a punto de hacer su reportaje y de repente la producción empezó a amontonar láminas, piedras, escombros detrás del reportero para que se viera todavía más aparatosa la escena. Eso nadie me lo cuenta, yo lo vi y de esa manera funciona la manipulación de los medios de comunicación. ¿Cómo es que los medios no venden información, venden emoción? Y desde luego que si hay politización de por medio, el presidente López Obrador no va a caer en la trampa que muchos en la oposición quisieran para verlo pues entrampado, verlo comprometido
todos los escenarios y todas las narrativas opositoras que han realizado durante los últimos años. También decías del tema de las madres buscadoras, pues una de esas lideresas estuvo presente en la toma de protesta de Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia de México Va por México. ¿Cómo vamos a reunirnos? ¿Cómo va a haber de por medio ese buen puente de comunicación cuando es muy visible que hay politización de por medio? La verdad es que es terrible esta situación, Fernando, cuando lo que se debería de estar viendo en este momento es cómo se puede ayudar a Guerrero. Me alegra mucho que hayas donado a la Cruz Roja, misma institución que desmiente lo que tú acabas de afirmar, que dice que pues, había retenes militares que no podían de ninguna manera acceder. Eso es totalmente falso. La Cruz Roja sacó un video en donde uno de sus elementos esclarecía la situación. Otro punto, ya hay que pararle un poquito a la hambruna de la política para sacar raja. De repente vemos a líderes regionales perredistas convocando una marcha como si se tratara de un éxodo de Acapulco a la Ciudad de México para pedirle al presidente López Obrador que tome cartas en el asunto, y de repente todos los tuiteros de oposición comparten de manera masiva ese video y resulta ser que es un líder regional perredista. De nuevo, politización del asunto. Obviamente no se va a caer en ese juego tan burdo, tan sencillo, que es honestamente atrapabobos. ¿Qué es lo que sí se está haciendo? Todos los días, Fernando, se están dando por parte del ejército mexicano 40,000 despensas diarias. Repito, 40,000 despensas diarias, que son más de los 5 garrafones que Carlos Alasraqui en Atypical TV quería dar, que por cierto es uno de los prospectos informativos predilectos de la desinformación, en donde varios de los simpatizantes y votantes de Acción Nacional, de lo que queda del PRD y del Partido Revolucionario Institucional se informan. Entonces sí, o sea, sí es importante hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? Creo y espero que lo que a mí más me preocupa es el tema de la reconstrucción. Si tú ves comparaciones a nivel internacional, en Katrina, por ejemplo, en Estados Unidos, tomó aproximadamente 1 año y medio reconstruir la ciudad. Se prevé para Acapulco que podría ser de 1 año a 2. No se sabe, lo único que se sabe es que se tiene que empezar a trabajar pronto. Son casi 25,000 elementos del ejército, ojo, solo del ejército mexicano. No estoy contando Guardia Nacional, no estoy contando Marina, no estoy contando otros elementos de las Fuerzas Armadas Federales. No, solamente del ejército mexicano son casi 25,000 elementos que ya se encuentran en la zona y que hacen diversas labores. Te cuento que al principio naturalmente era búsqueda y rescate. Afortunadamente ya se terminó o se está empezando la transición de esa etapa. Ahora viene la etapa de reconstrucción, y cuando yo estuve ahí vi a muchos elementos del ejército mexicano quitando los árboles de los caminos para que la ayuda pudiera llegar, quitando las láminas, quitando los escombros, y para que empiece la reconstrucción de Acapulco. 61,000 millones de pesos es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, e incluso si no hubiera esa propuesta, déjame decirte que lo que había del Fonden ahora son 17,000 millones de pesos que tiene en su haber la Cámara de Diputados para que en cualquier momento el gobierno del estado de Guerrero lo solicite y se les dé. Pero no solamente son esos 17,000 millones de pesos, Fernando, aparte hay un seguro que todavía puede expandir un poco más esos 17,000 millones de pesos. Me parece que son 13,000, ¿no? Llegando a los 30,000 millones de pesos. Pero no solamente eso, México a través de alianzas y tratados comerciales y estratégicos tiene convenios con países de Latinoamérica y de Centroamérica, de Sudamérica, para que en caso de desastres naturales esos países aporten dinero a México para poder también solventar los gastos, y esos creo que aumentaban en 15,000 millones de pesos. Nada más. En términos de Fonden, eran casi 45,000 millones de pesos adicionales a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo en 61,000 millones de pesos. Y ahora resulta que en la oposición están muy preocupados diciendo, ¿alguien quiere pensar en los hoteles? ¿Alguien quiere pensar en los empresarios? Perdón, pero aquí este dinero va primordialmente para los que quedaron desposeídos, para los que quedaron sin casa, sin hogar, sin electricidad. Para eso va ese dinero. ¿Por qué? Porque fue una simple cuestión, no de dogma, ojo, sino de una propuesta fehaciente de campaña que yo veo reafirmado todos los días en el lema que sí, es primero los pobres, Fernando. Además, imagínate que en el capitalismo no ahora de repente desconozcan este término
de la mano del mercado. Ahora resulta que en el capitalismo desconocen que se corren riesgo. ¿Qué acaso los hoteles no cuentan con seguros? No es obligación del gobierno de México respaldar ni a los hoteleros, ni a la zona turística, ni a los empresarios. La principal obligación de este gobierno, no sé de anteriores o que tú conozcas de anteriores, pero de este gobierno es atender a la gente. Por eso también te aseguro que esos 61,000 millones de pesos hubieran ido primordialmente bajo la voz de Andrés Manuel López Obrador de el rescate a los empresarios, no tendrían ningún tipo de problema y ahorita incluso hasta le estarían aplaudiendo. Así que sí, tienes todos esos números. Tienes todas. No sé si ya me das chance, Manuel. Dame un segundo, nada más quiero agradecerle a Sandra Luz por su donación de 500 pesos, también a Pedro Arrieta por $5 y también a Lalo por su donación de $5.